Well, good morning. Buenos días. As you can see from the 2 chapters that we read, Como pueden ver por los 2 capítulos que leímos, we have our work cut out for us in this first section. tenemos bastante marcado ya nuestro trabajo para esta primera conferencia. As I told you in the beginning, Como les dije al inicio, there is no perfect church. no hay una iglesia perfecta. If you find one, Si encuentras una, don't join it no te unas a ella, because it won't be perfect anymore, porque ya no será perfecta después, right? ¿verdad? If you got people, Si tienes personas, you've got problems. tienes problemas. And we see that the church in Corinth had a number of problems, 3 of which we're going to address in this first session this morning. Y vemos que la iglesia en Corinto tenía numerosos problemas. We have a Y matter- vamos a atender 3 de ellos en esta conferencia. We have a matter of gross immorality. Hay un asunto de una inmoralidad abierta. We have a case of church members suing one another. Tenemos el caso de miembros de la iglesia demandándose los unos a los otros. And then we have the problem of fornication. Y luego está el problema de la fornicación. Now, I've got a few more photos to show you this morning Ahora esta mañana tengo unas fotos más para from my mostrarles visit to Corinth in the year 2016. de mi viaje allá a Corinto en el año 2016. Ez, go ahead and Por favor, show one of those. muéstranos uno de This esos. is a view again from some of the ruins down in the old town. Estas son algunas de las ruinas de la antigua ciudad. This is actually an old well house Esto, de hecho, es una casa sobre un pozo where Corinth had its water supply. de donde tenían su provisión de agua la ciudad de Corinto. But notice the mountain in the background. Pero noten la montaña atrás. That is the Acropolis of Corinth. Esa es la Acrópolis de Corinto. And during Paul's time, Y durante el tiempo de Pablo, on top of that Acropolis arriba de esa Acrópolis was a temple to the goddess Aphrodite. estaba un templo a la diosa Afrodita. Now, Aphrodite is probably known better to us Ahora, Afrodita tal vez la conocemos mejor by her Roman name, por su nombre romano, Venus. Venus. And she was the goddess of sexual, sensual love. Y ella era la diosa del amor sensual, sexual. The Roman historian Strabo El historiador romano Estrabo says that when he visited Corinth before Paul, dice que cuando él visitó a Corinto, y esto fue antes que Pablo fuera, there were 1,000 temple prostitutes habían 1000 prostitutas del templo connected with that temple. relacionados a ese templo. And they would ply their trade on the streets of Corinth below. Y practicaban su oficio en las calles de Corinto abajo. And the money they would make Y el dinero que ganaban would be given to the temple. se entregaba al templo. Now, it's a very sad situation in every respect. Ahora es una situación muy triste en todos los sentidos. Many of these young women Muchas de estas jóvenes had mujeres been the slaves of some rich man, habían sido esclavas de algún hombre adinerado. and he gave these slave girls to the temple Y él daba las esclavas al templo for this purpose of being temple prostitutes. para ese propósito de ser prostitutas del templo. A lot of the prostitution in the ancient world Y mucho de la prostitución en el antiguo mundo was connected with the worship of these false gods. estaba conectado a la adoración de los dioses falsos. But this temple here was renowned for that. Pero este templo en este lugar era reconocido por ese aspecto. And so Corinth had the reputation Entonces Corinto tenía la reputación of being an extremely immoral city. de ser una ciudad extremadamente inmoral. I may have told you already Quizá ya se los había dicho that they took the word Corinth que tomaron la palabra Corinto and made a verb out of it, y lo convirtieron en un verbo, to Corinthicize el someone. corintiar a alguien. What that meant is that you lead them into moral debauchery. Y eso significa que los llevabas al desenfreno moral.
In the Greek plays, En las obras griegas, when they would introduce a character from Corinth, cuando presentaban a un personaje de Corinto, he always came stumbling on the stage siempre entraba como tropezándose en el escenario, as if he were drunk. como si estuviese ebrio. You may have certain locations here in Mexico Quizá hay ciertos lugares en México that have a reputation of being associated with sin. que tienen la reputación de estar asociados al pecado. For instance, in the United States, Por ejemplo, en Estados Unidos we have, among others, tenemos entre otros lugares Las Vegas, Las Vegas, which is usually called Sin City. que usualmente se llama la ciudad del pecado. You want to sin? ¿Quieres pecar? Go to Las Vegas. Ve a Las Vegas. Well, that was Corinth Pues así era Corinto in the ancient world. en el antiguo mundo. And what a miracle that in that very sinful environment, Y qué milagro que dentro de ese ambiente tan pecaminoso we find a church, encontramos una iglesia, an outpost un fuerte of the kingdom of heaven. del reino de los cielos. All right, another picture is Otra foto es. this is from the top of that Acropolis. Ahora aquí estamos arriba de la Acrópolis And you see these old stones laying around. y pueden ver estas rocas viejas ahí. That's all that's left today of the temple of Aphrodite. Eso ya es lo único que queda hoy en día del templo de Afrodita. And the temple was used as a fortress at one point in the Middle Ages. Y en la Edad Media usaron el templo como una fortaleza. Okay, next picture. Siguiente foto. Well, this is looking at the same site. You see Está- all the big stones. Estamos en el mismo lugar viendo las grandes rocas. One more, I think. Uno más, creo. This is an artist's conception Esta es una concepción artística of what the temple of Aphrodite would have looked like in De- Paul's day. de cómo se hubiese visto el templo de Afrodita durante los días de Pablo. It's a very grand structure. Era una estructura muy grandiosa. So that'll give you some idea of the historical background Entonces eso les da una idea, por lo menos, del trasfondo histórico that we're dealing with today. con el que tratamos hoy. As we begin our study, notice in chapter 5, verse 1, Al empezar nuestro estudio ahí en 1 Corintios 5, versículo 1, that Paul declares that he has it on good information Pablo dice que se oye y la frase significa que de buena fuente, that they have fornication going on within the church. que hay fornicación dentro de la iglesia It's a case of fornication. y que es un caso de He fornicación says that even the Gentiles don't practice. que ni aún los gentiles lo practican. Now, fornication is a catch-all term Ahora, fornicación es una palabra que abarca todo for sexual sin. en relación a pecado sexual. Under that umbrella term, Bajo este término que es como un gran we paraguas, may have various practices: quizá hay varias prácticas, adultery, adulterio, consulting with prostitutes, el buscar prostitución, homosexuality, homosexualidad, incest, incesto all the other y terms todos los otros términos that speak of gross sexual sin. que hablan de pecados sexuales terribles. And it's interesting that he says in verse 2 Y es interesante que dice en el versículo 2 that the church doesn't seem to see this as a problem. que la iglesia no parece ver esto como un problema. In fact, they are somewhat proud of the fact that they have someone like this in their midst. De hecho, como que están hasta orgullosos de tener a alguien con esta conducta en medio de ellos. I suspect that that has to do with the fact that next door Sospecho que eso tiene que ver con el hecho de que junto a ellos there is a Jewish synagogue, está una sinagoga judía and they would never practice such a thing or allow such a thing in their midst. y ellos jamás practicarían tal cosa ni permitirían en medio de ellos tal práctica. But what we see going on in this church Pero lo que observamos que estaba sucediendo en esta iglesia is what is elsewhere in the New Testament described es lo que en otras partes del Nuevo Testamento se describe as turning the grace of God como el
cambiar la gracia de Dios into a licentiousness. lascivia. In other words, God saves us by grace. En otras palabras, Dios nos salva por gracia. He loves to forgive sin. A Él le encanta, en libertinaje. Could you start again? I messed up on a word. Okay. What we see going on Lo que vemos que ocurre aquí is what elsewhere is called licentiousness. es lo que vemos como libertinaje. It is turning the grace of God Es cambiar la gracia de Dios into a license to sin, en una licencia para pecar, permission to sin. permiso para pecar. It's, well, God loves to forgive sin. Y dicen, pues bueno, a Dios le encanta perdonar el pecado, I love to sin. a mí me encanta pecar. So it makes a great combination, Entonces es una gran combinación. which involves a complete misunderstanding Y eso tiene que ver con un malentendido tremendo of the purpose of God in salvation. del propósito de Dios en la salvación. And we'll be talking about that this first session. Y estaremos hablando de ello en esta conferencia. And so Paul, in this case, Entonces Pablo, en este caso, says, I have already passed judgment upon this man. dice, yo ya he juzgado a tal hombre. I mean, normally he would call for the church to assemble, Normalmente hacía un llamado a que se congregara la iglesia, perhaps the leaders of the church, quizá los líderes de la iglesia, to examine this man, para examinar a este hombre, to make sure the facts are true. para asegurar que la información sea veraz. But in this case, Pero en este caso, Paul as an apostle, Pablo como apóstol, we call it pulling rank. vamos a decir, ejerciendo su rango. You know, in the military, someone steps up and says, well, you're going to have to do this because I have more authority than you have. Como en las fuerzas militares, alguien dice, esto lo van a tener que hacer porque tengo mayor autoridad que tú. That's what Paul is doing. Eso es lo que hace aquí Pablo. As an apostle of Jesus Christ, Como apóstol de Jesucristo, I have judged the matter. yo ya he juzgado el asunto. And here's what you're to do. Y esto es lo que deben de hacer. When you gather together in the name of Christ, Cuando se reúnen en el nombre de Cristo, with my spirit, con mi espíritu, I'm not there physically, no estoy ahí físicamente, but I'm with you in spirit. pero estoy con ustedes en espíritu. You deliver this man unto destruction. Ustedes entreguen a este hombre a la destrucción. The destruction of the flesh, he says, Dice la destrucción de la carne, in verse 5, en el versículo 5, that the spirit might be saved in the day of the Lord. para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Now, what is he talking about? Ahora, ¿de qué está hablando? Well, number one, he's talking about excommunication. Pues en primer lugar está hablando de que sea excomulgado. Are you familiar with that term? ¿Conocen ese término? It's to put someone outside the church. Es sacar a alguien de la iglesia. They are no longer welcome Ya no son bienvenidos in the assembly of the church. en la reunión de la iglesia. They are no longer invited Ya no son invitados to partake in the Lord's table. a participar de la mesa del Señor. And notice that Paul is not saying this man is necessarily lost Y noten que Pablo no está diciendo que este hombre necesariamente está perdido and going to y hell. que vaya al infierno. The whole point of this excommunication Todo el propósito de esta excomunión is to turn him over into Satan's hand, es entregarle a las manos de Satanás, that Satan may destroy his body, que Satanás destruya su cuerpo, so that his soul, his spirit, be saved. de modo que su alma, su espíritu sea salvo. Now, what do we learn from that? Ahora, ¿qué aprendemos de eso? We learn that there is to be discipline practiced in the New Testament church. Aprendemos que la disciplina debe practicarse en la iglesia del Nuevo Testamento. It's not a matter of anything goes, everything is permissible. No. No se trata de que todo se vale, todo se permite. And notice we're also saying that there is a realm of protection Y también noten que estamos diciendo que hay una área de protección inside the church dentro de la iglesia, that does not exist outside the church. el cual no existe fuera de la iglesia. Notice they're putting him out of the church, out there into the world, Noten que los están sacando de la iglesia y lo están poniendo en el mundo, into the hands of the devil en las manos del diablo, to do what he will. y que el diablo haga lo que quiera.
And yet at the same time, Sin embargo, a la vez, this is for disciplinary purpose. esto es por propósitos disciplinarios. You do know that the Lord disciplines those he loves. Sí saben que el Señor disciplina a aquellos a los que ama, ¿verdad? You ever gotten a spanking from the Lord? ¿Alguna vez el Señor te ha dado tus varazos? I have. A mí sí. In fact, the book of Hebrews tells us De hecho, el libro de Hebreos nos dice, that if you can sin si tú puedes pecar and get away with it, y salirte con ello not be disciplined, y no ser disciplinado, you're probably not God's child. probablemente no eres hijo de Dios. Because the Lord chastens every son that he loves. Porque el Señor castiga a todo aquel que recibe por hijo. The chastening hand of our God upon us La mano castigadora de Dios sobre nosotros is not a sign that we're lost, no es señal de que estemos perdidos. it's a sign that we're saved. Es una señal de que somos salvos. One fella put it like this: Uno lo dijo de esta manera. God only spanks Dios solo disciplina o solo le da his own children. a sus propios hijos. And so Paul is not making a judgment Entonces Pablo no está haciendo un juicio on the ultimate destiny of this man's soul. sobre el destino final del alma de esta persona. His hope Su esperanza is de él that he may be saved es que él pueda ser salvo at the judgment of Christ. ante el juicio de Cristo. In fact, Y de hecho, if we go into 2 Corinthians, si avanzamos a 2 de Corintios, it appears that this man repents al parecer este hombre se arrepiente and comes back into the church y regresa a la iglesia or wants to, o quiere regresar a la and the iglesia. church is dragging their feet on allowing him back in. Y la iglesia se está tardando mucho en dejarle regresar. And so Paul has to address that problem Y entonces ahí Pablo se atiende ese problema in 2 Corinthians. en 2 de Corintios. But it is the goal of church discipline Pero la meta de la disciplina de la iglesia that the person repent es que la persona se arrepiente and be allowed back in the fellowship of the church. y se le permita el reingreso al compañerismo de la iglesia. And so he says that your job, your duty, Y les dice entonces su trabajo, su deber, in a case like this, en un caso como este, and let's look carefully at this kind of case. y veamos con cuidado este tipo de caso. Is he talking about every single sin that we might commit? Está hablando de todos los pecados que podamos cometer. Every time I have an evil thought, Cada vez que tengo un pensamiento I've malvado, got to be put out of the church me tienen que sacar de la iglesia and then eventually let back y in. luego eventualmente dejado entrar otra vez. If that were the case, Si ese fuera el caso, we'd be busy, wouldn't we? estaríamos muy ocupados Every single day. todos los días. But this is speaking of a particularly notorious sin. No, esto está hablando de un pecado particularmente notorio. Number one, it is outward. En primer lugar, es una cosa abierta, externa. It is public. Es algo público, It is known. es conocido And it is scandalous. y es escandaloso. You see the nature of this kind of sin? Ven la naturaleza de este tipo de pecado. Now, in one sense, all sin Ahora, en un sentido, todo pecado is to be put away debe ser quitado and abhorred. y aborrecido. But that doesn't mean that all sin is equal. Pero eso no quiere decir que todos los pecados son iguales. Some sin is far worse than others. Algunos pecados son mucho peor que otros. And this kind of sin Y esta clase de pecado has horrible effects tiene efectos horribles in that it destroys the reputation of the church en el que destruye la reputación de la iglesia and brings shame on the name of Jesus y Christ. trae vergüenza sobre el nombre de Jesucristo. Remember what Paul said. Recuerden lo que dijo Pablo. Even the Gentiles, Aún los gentiles, the pagans, los paganos, know better than this. no hacen tal cosa. You see the problem? ¿Ven el problema? This kind of thing, Esta clase de cosa, public, público, notorious, notorio, has to be dealt with tiene que ser tratado for the sake of the church por
causa de la iglesia and for the sake of the name of Christ. y por causa del nombre de Cristo. And he gives us next an Old Testament illustration. Y a continuación nos da una ilustración del Antiguo Testamento. These next two verses, verse 7 or 6, 7, and 8, Y, three y verses, los siguientes 3 versículos, 6, 7 y el 8, gives us insight nos da una perspectiva in the relationship of the Old and the New Covenant. en cuanto a la relación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Paul uses the Old Covenant practice of the observation of the Feast of Passover Y Pablo usa el ejemplo de la observancia del Antiguo Pacto de la Pascua as an illustration como una ilustración of why this has to be done. del por qué se tiene que tomar esta medida. You remember the Feast of Passover was a meal ¿Se acuerdan que la fiesta de la Pascua era una cena? on the night of the 14th En la noche del día 14 of the month Nisan. del mes Nisan. But that was the beginning of another feast Pero eso marcaba el inicio de otra fiesta, called the Feast of Unleavened Bread llamada la fiesta de los panes sin levadura, that began at that point que iniciaba justo en ese momento and lasted for 7 y days. duraba otros 7 días. So sometimes it's called the Feast of Passover, Entonces a veces es llamada la fiesta de la Pascua sometimes the Feast of Unleavened Bread, y a veces es llamada la fiesta de los panes sin levadura, because they're happening at the same porque time. suceden a la vez. And to prepare for the Feast of Unleavened Bread, Y para hacer los preparativos para la fiesta de los panes sin levadura, you had to go through your house tenías que ir por toda la casa and purge out any leaven. y quitar toda levadura. Now, you young ladies obviously know Ahora las jovencitas deben de saber that leaven is yeast. que la levadura es levadura. It's what makes bread rise. Es lo que hace que el pan crezca. The young guys probably don't know. Los jóvenes muchachos a lo mejor ni saben de esas cosas. So the young ladies are the experts. Entonces las jovencitas serán las expertas. And what is happening? ¿Y qué está pasando? The yeast, number one, spreads throughout an entire lump of dough, La levadura se extiende a través de toda una masa and it begins a process of corruption. y comienza un proceso de corrupción. And as the yeast acts on the sugar Y al actuar la levadura con los azúcares in the lump, que hay en la masa, gas is released, se sueltan unos and gases. that's what causes the bread to rise. Y eso es lo que hace que el pan crezca. Oh, so it's okay. In this week Entonces, durante esa semana of unleavened bread, de panes sin levadura, you were to have no yeast in your house, no debías tener levadura en tu casa and the bread that you were to use y el pan que debías de usar was unleavened. era sin levadura. In other words, it never rose. En otras palabras, nunca había crecido. We have flat bread, Tenemos este pan que es plano, como pan pita. more like a cracker Es más como una galleta, than bread. más que pan. Okay? ¿sí? So Paul is using that as an illustration. Entonces, Pablo está usando eso como una ilustración. You say, well, are you telling us we need to go and observe that feast? Dices, ¿nos está diciendo, hermano, que necesitamos ir a observar esa fiesta? And that's not what he's saying. No, no es lo que está diciendo. We have a Passover lamb, Nosotros tenemos un cordero de la Pascua and his name is Jesus Christ. y su nombre es Jesucristo. And he was offered for us and for our sins Y él fue ofrecido por nosotros y por nuestros pecados to deliver us. para librarnos. But we also have a duty, Pero también tenemos un deber, as did the Old Testament Israelites, como también lo tenían los israelitas del Antiguo Testamento, of getting the leaven out of our midst. de sacar la levadura de en medio de nosotros. And that leaven, typically in Scripture, Y la levadura, típicamente en la Escritura, not 100% of the time, no 100% de las veces, but usually pero usualmente illustrates the corrupting influence of sin. ilustra la influencia corruptora del pecado. Just like yeast Al igual que la levadura, causes corruption to take place hace que se dé lugar a esa corrupción and the lump to y rise, la masa crezca. so sin in the church Así también el pecado en la iglesia acts like yeast. actúa como levadura, It spreads se extiende.
A little bit of yeast, he says, Un poco de levadura, dice, leavens the whole lump leuda toda la masa, if it's allowed to run its course. si se le permite hacer su And it función. causes corruption Y lleva a cabo esta corrupción in the church. en la iglesia. So Paul is simply saying that here's the spiritual teaching of that Old Testament feast. Entonces Pablo está diciendo, la enseñanza espiritual de esa fiesta del Antiguo Testamento es esto. You are to feed upon this spiritual lamb, Ustedes deben de comer de este cordero espiritual sacrificed for you, sacrificado por ti, and you're to do it y lo debes hacer while you purge the leaven, mientras sacas la levadura, the sin, el pecado out of your life. de tu masa. Don't let sin run free No dejes que el pecado ande libre in the church. en la iglesia. In verse 9, En el versículo 9, he mentions a previous letter. él menciona una carta previa. In fact, 1 Corinthians De hecho, Primera de Corintios is probably not 1 Corinthians. probablemente no es primera. This is 1 Corinthians, whatever that letter was. Esta es Primera de Corintios, quién sabe cuál fue la otra. This one is at least 2 Corinthians. Entonces, por lo menos esta es segunda, But we don't have those other letters. pero no tenemos las otras cartas. In God's providence, En la providencia de Dios, they were not included ellos no fueron incluidos in the canon of New Testament Scripture. en el canon de la escritura del Nuevo Testamento. So there's several letters going back and forth between Paul and the church in Corinth. Entonces hay varias cartas que van y vienen entre Pablo y la iglesia en Corinto. In the first letter, En la primera carta he told them, notice in verse 9, les dijo, fíjense en el versículo 9, not to keep company with fornicators. que no os juntéis o no tengan compañía con los fornicarios. Well, that's hard to do Pues eso es difícil de hacer in a place like Corinth. en un lugar como Corinto. If you are to absolutely cut off all dealings Si vas a quitar todos los tratos absolutamente with fornicators, con fornicadores, you're not going to have much communication with anybody in Corinth. no vas a comunicarte casi con nadie en Corinto. Because as we have described, Porque como ya vimos, the whole city toda la ciudad is given over to fornication estaba dada a la fornicación with these temple prostitutes. con esas prostitutas del templo. One fella put it like this: Un hombre lo describió así. fornication in Corinth La fornicación en Corinto was about as common era tan común as going and get a drink of water. como el ir y tomar un vaso de agua. It's just what you did Era lo que hacían if you're in Corinth. si estaban en Corinto. And on top of the citizens of Corinth, Y aparte de eso, los ciudadanos de Corinto, remember the situation? ¿se acuerdan de la situación? You got the sailors Tienen los marineros pulling their boats que arrastraban sus barcos through the main street of town pasando por la calle principal de Corinto day and night. durante el día y durante la noche. I mean, sailors have that reputation, don't they? Los marineros tienen esa reputación Of being rather loose morally. de ser muy libres moralmente o So sueltos all of moralmente. that to just give you a picture of what it was like in this city. Y todo eso es solo para darte un cuadro de cómo era esta ciudad. And Paul says, I'm trying to clarify what I said. Y dice Pablo, pero les quiero explicar lo que quiero decir. Sometimes the Bible speaks in what we call an unqualified discourse. A veces la Biblia habla en lo que llamamos un discurso no calificado, As if it is a universal principle como si fuera un principio ya universal, with no exceptions. sin excepciones. But oftentimes the scripture then makes it clear Pero muchas veces la escritura inmediatamente después aclara that general statement que esa declaración general is qualified. está calificada, There's exceptions to it. o sea que tiene excepciones. John uses that kind of language. Juan usa ese tipo de lenguaje. He says of Jesus, Dice de Jesús, he came to his own. a lo suyo vino. What happened? ¿Y qué pasó? His own received him not. Los suyos no le recibieron. Nobody received him. Nadie le recibió. And the next verse, Y el siguiente versículo dice, but as many as did receive him, mas a todos los que le recibieron, to them gave he the power of God les dio potestad para
You see the kind of language that we're talking about? ¿Ven el tipo de lenguaje que está usando? Universal O statement sea, una declaración universal and then the exception. y luego la excepción. So oftentimes the Bible speaks in what we call a non-qualified discourse, Entonces, muchas veces usa la Biblia frases no calificadas and then there is a qualification. y luego hay una calificación o cualificación. That's what's going on here. Y eso es lo que sucede aquí. Paul has made a universal statement. Pablo hizo una declaración universal Don't keep company with fornicators. que no os juntéis con los fornicarios. And in verse 10, he makes it clear Pero en el versículo 10 hace claro that he didn't mean that in an unqualified way. que no quiso decir eso de una forma sin calificación o cualificación. Because the only way to do that would be to go out of the world. Porque la única forma de lograr eso sería salirse del mundo. So what he's saying, as he now says in verse 11, Entonces, como dice en el versículo 11, what I mean is this: lo que quiero decir es esto, you do not keep company, que no os juntéis, you do not keep fellowship no tengan comunión with a man who is called a brother, con uno que llamándose hermano, a Christian brother, un you see, hermano cristiano, who is, and look at the list, ¿Quién? verse 11, quien es, y pueden ver la lista ahí en el versículo 11, a fornicator, que es fornicario covetous, o avaro or an idolater, o idólatra or a railer, o maldiciente or a drunkard, o borracho or an o extortioner. ladrón. Now, most of those, if you look at that list, you'll see these are outward public sins. Y si observan la lista, estos son pecados públicos abiertos externos. Some are sexual in nature. Algunos son sexuales en su naturaleza, Some speak of dishonesty. otros hablan de deshonestidad, Some speak of your speech, otros hablan de tu habla, unclean cursing, that kind of thing. el maldecir, Being under the influence of a substance, el estar bajo la influencia de una sustancia or to be a cheat o ser un engañador in your business en transaction. tus transacciones de negocio. Now, notice all of those Ahora noten, todos esos outward public sins son pecados externos abiertos that destroys the reputation of this person que destruyen la reputación de esta persona who claims to be your Christian brother. que se dice ser tu hermano cristiano. And notice this is not just that they have slipped up, Y noten que no se trata de que pues, ellos hayan fallado nada but más, this is the consistent practice sino que ahora esta es su práctica consistente of this man de esta persona. that needs to be made clear. Y eso necesitamos aclararlo, You know, we all may fall porque todos podemos caer temporarily temporalmente into sin. en el pecado. But if this is the consistent practice of your life, Pero si esta es la práctica consistente de tu vida, let's put it this way. vamos a decirlo de esta manera. If this is your reputation, Si esta es tu reputación, then it is incumbent upon the church entonces a la iglesia le obliga to separate from such a person. el separarse de tal persona. And Paul in verse 12 makes an interesting 12 and 13 Y Pablo en el versículo 12 y 13 makes a point that his job is to judge those within the church hace un punto o enfatiza que su trabajo es juzgar los que están en la iglesia, not those outside the church. no los que están afuera. We make a big mistake Hacemos un gran error when we think it is the church's job cuando pensamos que es el trabajo, la tarea de la iglesia, to correct the behavior el corregir el comportamiento of those outside the church. de los que están fuera de la iglesia. I mean, they're sinners. Ellos son pecadores. What do you expect a sinner to do? ¿Qué esperas que haga un pecador? It's like a dog. Es como un perro. What does he do? ¿Qué hace un perro? He barks. Ladra. That's his nature. Esa es su naturaleza. That's what he does. Eso es lo que hace. And so it is with lost men outside the church. Y así es con el hombre perdido fuera de la iglesia. He is a sinner by nature. Él es un pecador por naturaleza. And God will judge it. Y Dios le juzgará.
But what Paul is saying, Pero lo que Pablo está diciendo, my duty, mi deber, my responsibility mi responsabilidad is to keep the church pure, es mantener pura a la iglesia. lest the reputation of Christ No sea que la reputación de Cristo is dragged through the dirt. sea arrastrada por la tierra. And that's the first issue. Y ese es el primer asunto. As we go into chapter 6, you see the second issue. Y al pasar al capítulo 6 vemos el segundo asunto. Notice in verse 1. Noten en el versículo 1. How is it that one of you goes to court against another brother? ¿Cómo es que uno de ustedes va a juicio a la corte en contra de otro hermano? You have a dispute Tienen una disputa with your Christian brother. con tu hermano cristiano. And to solve that dispute. Now keep in mind, this means that this does sometimes happen. Y tomen en cuenta que esto sucede a veces. Christian brothers Hermanos cristianos offend one another. se ofenden, That happens, eso sucede, right? ¿verdad? And then they go before a lost Y magistrate luego van ante un juez que está perdido to ask him to solve the problem, para pedirle a él que les resuelva el problema que tienen ellos, to administer justice. para administrar justicia. And Paul is aghast at such a thing. Y Pablo no puede creer tal He cosa. mentions in the next couple of verses, Él menciona en los siguientes versículos, don't you realize that your Christian life right now no se dan cuenta que su misma vida cristiana en este momento is meant to train you es para entrenarte for a life to come? para una vida que viene. You're in training. Tú estás en entrenamiento. Do you know what an internship is? ¿Saben ustedes qué es un internado? That's what's happening right now. Esto es lo que está pasando justo ahora. This is elementary school, Esta es la escuela elemental, preparing you preparándote for a life para una vida to follow que viene después, in another round, en otro ámbito, in another situation en otra situación, where you will judge the world. en donde tú vas a juzgar al mundo. You say, well, Brother Mark, what does that mean? Tú dices, hermano Mark, ¿eso qué significa? I don't know, No sé, but it sounds pretty good. pero se oye bastante bien. And at the very least, Y por lo menos what Paul is describing lo que Pablo está describiendo is a situation where you will reign with Christ es una situación en la que tú vas a reinar con Cristo and sit in judgment with Christ y sentarte en juicio con Cristo over this lost world. sobre este mundo perdido. He says in verse 3, Él dice en el versículo 3, don't you realize that you will judge angels? ¿o no saben que van a juzgar a los ángeles? How many of you realize that? ¿Cuántos se habían dado cuenta de eso? Somehow I was absent that day in Sunday school. Ese día creo que no fui a la escuela dominical cuando enseñaron eso. Never heard that. No lo había escuchado. And that is one of the themes of the New Testament. Pero ese es uno de los temas en el Nuevo Testamento. That in our glorified existence, Que en nuestra existencia glorificada, in that world to come, en ese mundo que viene, in heaven, en el cielo, that redeemed humanity que la humanidad redimida will be exalted above the angels. será exaltado por encima de los ángeles. Now that's an amazing statement, Ahora, eso es una declaración asombrosa and we are not all that familiar with it. y no estamos muy familiarizados con esto, But it speaks of the greatness pero habla de la grandeza and the glory y de la gloria of our future de existence nuestra existencia futura in heaven, en el cielo, exalted in a way that we can't even conceive of. exaltado de un modo que ni lo podemos concebir ahorita. The scripture speaks of it La escritura habla de ello as our glorification como nuestra glorificación.
We are delivered, as Paul will write in Romans 8, Somos librados, como Pablo dice en Romanos 8, into the glorious liberty y somos llevados a la libertad gloriosa of the sons of God. de los hijos de Dios. And the sons of God usually is a phrase speaking of these higher angelic beings. Y los hijos de Dios usualmente es una frase que describe a estos seres celestiales superiores. What kind of liberty do those beings have? ¿Qué clase de libertad tienen esos seres? They could come, Pueden venir, go, irse, appear, aparecer, disappear. desaparecer. They seem never to be bound Parecen nunca estar atados by the laws of time and space, por las leyes del tiempo y del espacio, right? ¿verdad? If you study angels, Si estudias a los ángeles, amazing creatures, son criaturas asombrosas. and that we will be delivered into that kind of liberty Y que nosotros seremos librados a ese tipo de libertad in the world to come, en el mundo venidero. and we shall be exalted above the angels. Y seremos exaltados por encima de los ángeles. And so Paul is saying, isn't it shameful Y Pablo dice, ¿acaso no es vergonzoso that you who are in training for such a destiny que ustedes que están entrenando para tal destino can't even solve the simplest dispute? no pueden resolver entre ustedes las disputas más sencillas? Don't you have a wise man among you ¿Acaso no hay un sabio entre ustedes who can intercede, que pueda interceder, mediate, mediar and settle this dispute? y arreglar esta disputa? And that leads us into the next section, Y eso nos lleva a la siguiente sección, beginning in verse 9. empezando en el versículo 9. And this is extremely necessary and important for us to note. Y esto es extremadamente importante y necesario. Know ye not ¿No sabéis that the unrighteous que los injustos shall not inherit the No- kingdom of God? no heredarán el reino de Dios? Isn't it obvious? ¿No es obvio? Christ didn't come to save us in our sin. Cristo no vino para salvarnos en nuestro pecado. He came to save us from our sin. Nos vino a salvar de nuestros pecados. There is a process in salvation. Hay un proceso en la salvación. There is what we call justification. Hay lo que llamamos la justificación. At the point of faith in Christ, En el momento que hay fe en Cristo, we are declared not guilty. somos declarados no culpables We are freed from the guilt and condemnation of our sin. y somos librados de la culpa y condenación de nuestro pecado. But it's sort of like the Feast of Unleavened Bread. Pero es algo así como la fiesta de los panes sin levadura. Passover happened one night, La Pascua sucedió una noche, but that commences pero eso inició the Feast of Unleavened Bread, la fiesta de los panes sin levadura, which lasts for 7 days. la cual dura durante 7 días. So it is with the Christian life. Y así es con la vida cristiana. Justification. La It's justificación always spoken of in the aorist tense in Greek. siempre se encuentra en el tiempo aorista en el griego. Greek verbs Los verbos griegos don't act like our verbs. no se comportan como los nuestros, We speak of past, present, and future. porque nosotros usamos el pasado, el presente, el futuro. Greek is more interested in the kind of action Y el griego le interesa más el tipo de la acción than the time of the que action. el tiempo de la acción. Now we can usually figure out the time Ahora, usualmente podemos descubrir el tiempo de la acción if we know the kind. si sabemos el tipo de la acción. And the aorist tense in Greek Y el tiempo aorista en el is griego particular. es punticular, It's a point. es un punto, It's like es así. it's something that has occurred, Es algo que ha ocurrido and it's a one. We say one and done. y es algo una vez y hecho. Sounded better in English. En inglés se oye mejor. Yeah, one and done. Una vez y hecho. In other words, it happens En otras palabras, sucede and it is over. y ya está terminado. It is complete. Está completo. And that's justification. Y así es la justificación. It's at the instant of faith, En el instante que hay fe,
our sins are forgiven, nuestros pecados son perdonados forever forgiven. y perdonados para siempre. But our practice of sin Pero nuestra práctica de pecado is an ongoing thing es algo que continúa, from which we are being cleansed. del cual estamos siendo limpiados. It's what we call sanctification. Y eso es lo que llamamos santificación. So whereas justification is a one and done point in time, Y mientras que la justificación es un evento hecho en un punto del tiempo, that moment is the beginning of our sanctification, ese momento es el inicio de nuestra which santificación, begins que comienza and will continue through our life y continuará por toda nuestra vida until it is completed hasta que está completado at our death, en nuestra muerte, when we see the glorified Christ cuando veamos al Cristo glorificado and are transformed into his image, y seamos transformados en su imagen, never to sin again. ya para jamás pecar otra vez. You say, well, what's the difference? Dices, pues, ¿cuál es la diferencia? Then back to justification, Otra vez, la justificación it's what God has done for us es lo que Dios ha hecho por nosotros, through the death of his Son. por la muerte de su Hijo. In sanctification, Y en la santificación it's what God is doing in us es lo que Dios está haciendo en through the nosotros, presence of the Holy Spirit. por la presencia del Espíritu Santo. In other words, at the point of our salvation, En otras palabras, en ese punto de nuestra salvación, as we have seen already, como ya hemos visto the antes, Holy Spirit enters our life el Espíritu Santo entra en nuestra vida and begins the work y comienza esa obra of cleansing us from the practice of sin. de limpiarnos de la práctica del pecado. You see the difference? ¿Ven la diferencia? And so it's possible that a Christian Entonces es posible que un cristiano can commit any of the sins puede cometer cualquiera de los pecados that are listed here in verse 9 and 10. que se enlistaron en los versículos 9 y 10. But the Christian cannot continue in those sins Pero el cristiano no puede continuar en esos pecados because there is something God has put within us porque hay algo que Dios ha puesto en nosotros that will not allow it. que no lo permite. If we are born of God, Si hemos nacido de Dios, just like your fleshly birth, al igual que tu nacimiento carnal, our life begins nuestra vida comienza and it then continues. y luego continúa. But we still have the remnants of the old man within us. Pero seguimos teniendo los remanentes del viejo hombre en nosotros. Our old life Nuestra vieja vida resurfaces vuelve a surgir from time to time. de vez en vez. Our duty as Christians Y nuestro deber como cristianos, is to use Paul's language y es usando el lenguaje de Pablo, to mortify, el mortificar, to put to death el darle muerte the old man, al viejo hombre, the deeds of the flesh, a las obras de la carne, deeds like these. obras como estas. That's our duty. Ese es nuestro deber. You wouldn't have to have that duty Y no tendrías que tener ese deber if at the point of your salvation si en el punto de tu salvación these things automatically disappeared. estas cosas desaparecieran If automáticamente, it was automatic. si fuese automático. The very fact that we find, as Paul describes, El mero hecho que hallamos, como lo describe Pablo, the spirit warring against the flesh el espíritu luchando contra la carne and the flesh warring against the y la spirit carne luchando contra el espíritu, is proof that the old man es prueba de que el viejo hombre is not completely gone. no está completamente desaparecido. And as long as we are in this life, Y mientras seguimos en esta vida, we're going to have to be involved in the battle, vamos a tener que estar en esta batalla, is in putting to death en darle muerte the deeds of the old man. a las obras del viejo hombre. Okay, do you understand that process? Ahora, ¿entienden ese proceso? But if we're talking about that which characterizes our life, Pero si estamos hablando de aquello que caracteriza nuestra vida, then what Paul says here is true. entonces lo que Pablo dice aquí es verdad. Look at the middle of verse 9. Vean a mediados del versículo 9. Be not deceived, No erréis, neither fornicators, ni los fornicarios, nor adulterers, ni los idólatras, nor adulterers, ni los adúlteros,
nor effeminate, ni los afeminados, nor abusers of themselves with mankind. ni los que se echan con varones. You realize he's talking about homosexuality. Se dan cuenta que está hablando de la homosexualidad. Nor thieves, Ni los ladrones, nor covetous, ni los avaros, nor drunkards, ni los borrachos, nor revilers, ni los maldicientes, nor extortioners ni los estafadores shall inherit the kingdom of God. heredarán el reino de Dios. If you practice these things, Si tú practicas estas cosas, you're not going to heaven. no vas al cielo. I didn't say if you commit these things. No dije si cometes alguna de A estas Christian cosas, may commit them, porque un cristiano podrá cometerlas, fall into sin puede caer en pecado temporarily, temporalmente, but you cannot continue in these sins pero no puedes continuar en estos pecados and be a Christian. y ser un cristiano. The Holy Spirit within will not allow it. El Espíritu Santo en tu interior no lo permitirá. And God in his discipline Y Dios en su disciplina will not allow it. no lo permitirá tampoco. So there's a difference Entonces hay una diferencia between getting drunk entre el emborracharte and being a drunkard, y ser un borracho, right? ¿verdad? There's a difference Hay una diferencia between having a lustful thought, entre el tener un pensamiento lujurioso, which is spiritual adultery, el cual es adulterio espiritual, and being an adulterer. y ser un adúltero. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? And then verse 11, Y luego el versículo 11, and Paul says that's these things y dice Pablo en cuanto a estas cosas, are exactly what you used to be. esto era exactamente lo que eran ustedes. That list Esa lista of folks not going to heaven, de gente que no va al cielo, that was you. ese eras tú. You were just like all the rest of them. Tú eres igual que todos los demás. Before you get too high and mighty, Antes de que empieces a sentirte muy superior, remember where you came from, acuérdate de dónde saliste, right? ¿verdad? This is what you practiced. Esto es lo que tú practicabas. This was your lifestyle. Este era tu estilo de vida. The lifestyle of those who will not enter the kingdom of God. El estilo de vida de los que no entrarán en el reino de Dios. Well, what happened? Entonces, ¿qué pasó? But you're washed, Pero habéis sido lavados, sanctified, santificados, justified justificados in the name of the Lord Jesus en el nombre del Señor and Jesús by the Spirit of our God. y por el Espíritu de nuestro Dios. Salvation happened. Ocurrió la salvación. It is not only that something changed in the relationship between you and God, No es que solamente algo cambió en la relación entre tú y Dios, but something changed in here. sino que algo cambió aquí adentro. Remember the new covenant? ¿Se acuerdan del nuevo pacto? I'll give them a new heart. Porque les daré un corazón nuevo. I'll write my law on that heart. Escribiré mis leyes en su corazón. In Old Testament Israel, the law is being imposed from without. En el Antiguo Testamento a Israel se le imponía la ley desde afuera. Now the desire to keep God's law, His will, Ahora el deseo de guardar la ley de Dios, su voluntad, is written on our heart. está escrito en nuestro corazón. It's what we want to do Es ahora lo que queremos with hacer all our being. You con know, todo nuestro ser. the difference between a lost man and a saved man, La diferencia entre un hombre perdido y un hombre salvo. the lost man wants to be just good enough. El hombre perdido quiere ser nada más lo suficientemente bueno. Just good enough. Solo lo suficientemente bueno. Stay out of jail, El no caer en la cárcel, to be thought well of by el community, el que la comunidad piense bien de él. to be able to function in El, this world. el poder funcionar bien en este mundo. Just good enough. Solo lo justamente bueno. It's sort of like someone negotiating with a salesman when you're buying a car. Es como alguien negociando con un vendedor de autos. What's the lowest price you'll take? ¿Qué es el mejor precio que me puedes dar? That's the lost man. Ese es el hombre perdido. How good must I be? ¿Qué tan bueno tengo que ser? The saved man has a completely different attitude. Pero el hombre salvo tiene una actitud totalmente diferente. How good can I be? ¿Qué tan bueno puedo ser?
Because you see, as Paul will say in Romans 7, Porque como Pablo va a decir allá en Romanos 7, the saved man, el hombre salvo, the spiritual man, el hombre espiritual, delights in the law of God se deleita en la ley de Dios, after the inward man. según el hombre interior. That's his desire. Ese es su deseo. He doesn't want to sin. Él no quiere pecar. And it's not just that he doesn't want to sin much, Y no es que no quiera pecar mucho. he doesn't want to sin at all. No quiere pecar nada. He wants to be perfect. Quiere ser perfecto. That's his desire. Ese es su deseo. And yet, as the next verse over there in Romans 7 says, Pero aún así, como dice el siguiente versículo en Romanos 7, there's another law hay otra ley working within it, que opera dentro de él, bringing him into bondage and captivity trayéndole a la esclavitud y cautiverio, to the law of sin. a la ley del pecado. There's still the old man. Todavía existe el viejo hombre. You're not perfect. No eres perfecto. You're not in heaven yet Todavía no estás en el cielo, in a perfect environment, en un ambiente perfecto. and you still have the old man Y sigues teniendo el viejo hombre, that you're dragging around like a corpse. que sigues arrastrando contigo como un cadáver. And so we are in a battle and a struggle Entonces estamos en una batalla, en una lucha over sin. en cuanto al pecado. But the Christian, Pero el cristiano, what does he want? ¿qué es lo que quiere? To never sin again. El no pecar otra vez. That's what we're looking forward to. Eso es lo que estamos anticipando. That's what I want. Eso es lo que yo quiero. Sin used to be my friend. El pecado antes era mi amigo. How much can I have of my friend ¿Qué tanto puedo tener de mi amigo and still function? y seguir funcionando? For the Christian, Para el cristiano, sin is the enemy. el pecado es el enemigo. John Owen, John the Owen, old Puritan, el viejo puritano predicador, said, be dijo, always engaged siempre estate ocupado at killing sin, en matar el pecado. because either you will kill sin Porque o tú vas a matar al pecado or sin will kill you. o el pecado te va a matar a ti. Sin is like cancer. El pecado es como el cáncer. Let me ask you, Déjame preguntarte, how much cancer ¿qué tanto cáncer are you willing to tolerate estás dispuesto a tolerar in your body? en tu cuerpo? Is a little bit okay? ¿Está bien tener un poquito? No. No. We want to be cancer free, Queremos ser libres de cáncer. and the Christian would be sin free. Y el cristiano quiere ser libre del pecado. And so we continue to finish this chapter. Entonces continuamos para terminar este capítulo. It has to do with the Christian's and the Christian's relationship to his appetites. Y tiene que ver con la relación del cristiano con sus apetitos. And Paul makes an interesting statement in verse 12 Y en el versículo 12, Pablo dice algo interesante. that all things. Dice, todas las cosas. Now he's talking about physical objects, Ahora está hablando de objetos físicos, foods, alimentos, drinks, bebidas, things like that. cosas así. He says they're all lawful. Dice, todas son lícitas, We're at liberty to indulge, que estamos en libertad de tomarlos, except there are limitations. excepto que hay limitaciones. And notice the first one Y noten la primera, is that all things are not expedient. que no todas las cosas conviene. To something to be expedient means it reaches your goal. Algo es algo que te hace llegar a tu meta. There are certain things out there in the world Hay ciertas cosas allá en el mundo that hinder me que me obstaculizan from my pursuit of the goal that is set before me. de llegar a la meta que tengo delante de mí. So I cannot take the attitude Entonces no puedo tomar esa actitud that anything goes. de que cualquier cosa está bien. And notice the second Y limitation noten la segunda limitación, is I will not be brought under the power of anything. es que no me dejaré ser dominado o dejaré dominar de ninguna cosa. I will not have a thing dominate me No voy a permitir que una cosa
me domine, enslave me, me esclavice and become my God. y sea mi Dios. The drug addict, El drogadicto, the drunkard, el borracho, falls under that category cae en esta categoría of being in bondage to a substance. de estar esclavizado a una sustancia. It's idolatry Es idolatría. to allow a substance to become our God. El permitir que una sustancia se vuelva nuestro Dios. And so he goes on to point out Entonces luego avanza y dice that the whole purpose of God que el propósito de Dios is to free us from this stuff. es librarnos de estas cosas. And it's not his purpose that we place ourselves Y no es su propósito que nos pongamos a nosotros mismos voluntarily voluntariamente back into bondage. otra vez bajo esclavitud. So he now tells us, Entonces él ahora nos dice, and especially when it comes to fornication, y especialmente cuando se trata de la and fornicación, especially in the situation in Corinth, y especialmente en esa situación de Corinto, that we have a duty que tenemos un deber as a Christian como cristiano, to control our bodies. el controlar nuestros cuerpos. Now that sounded strange to the Greeks. Ahora, eso a los griegos se les oía rarísimo. From Plato on down, Desde Platón en adelante, the Greeks had the idea los griegos tenían esta idea that sin was inherent in physical, material things. de que el pecado era inherente en las cosas físicas, materiales. That's their explanation Y así explicaban ellos for the existence of evil la, in the world. la explicación del mal en el mundo. The world is made of material stuff, Que el mundo está hecho de cosa material which is inherently evil, y decían que eran inherentemente malos, and your body, y tu cuerpo también, being material, siendo un cuerpo material, is by definition Es- evil. era por definición malo. And typically they would go in one of two Y directions típicamente esto lo llevaba en una de dos direcciones as what you're supposed to do. de lo que se debía de hacer. Either you're to try to flagellate your O body, debes de tratar de castigar o flagelar tu cuerpo to try to minimize para tratar de minimizar its natural instinct for evil, su instinto natural para el mal, or to go the other direction, o ir en el otro sentido, as they were doing at Corinth. como lo hacían en Corinto. Let the body go do its evil stuff, Deja al cuerpo que vaya y haga sus cosas malas, but keep your spirit and mind pure. pero mantén puro tu mente y tu espíritu. You see the problem? ¿Ven un problema con eso? And by the way, we'll get to this. Y a propósito, vamos a llegar a esto. The last thing a Greek wanted to hear Lo último que quería escuchar un griego was that your body is going to be raised from the dead era que tu cuerpo iba a ser resucitado and reunited y reunido with your spirit. con tu espíritu. Because to the Greek, Porque para el griego, salvation, la salvación, heaven, el cielo, is to have your spirit separated from your body, era ya tener la separación de tu espíritu y de tu never cuerpo, to be joined back together. para ya nunca volver a reunirse. The biblical view is completely different. Pero la perspectiva bíblica es totalmente diferente. That our bodies are not inherently evil, Y que nuestros cuerpos no son inherentemente malos. and that the Christian Y que el cristiano is joined to Christ. está unido a Cristo. And notice in verse Y 15, noten en el versículo 15, it's the first time we see this, es la primera vez que observamos esto, that our bodies are the members of que Christ. nuestros cuerpos son miembros de Cristo. A member of the body Un miembro del cuerpo is like your es fingers como tus dedos or your toes, o tus dedos del your pie, head. tu cabeza, that your body has been joined to Christ. que tu cuerpo ha sido unido a Cristo. It's His property. Es su propiedad. It doesn't belong to you. Ya no te pertenece. In fact, He will say in verse 19, De hecho, va a decir en el versículo 19, your body is the temple of the Holy Ghost. tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. The divine spirit El Espíritu Divino has invaded your body ha invadido tu cuerpo as its temple. como su templo. You have this temple from God, Ahora tienes este templo de Dios and you're not your own. y ya no eres tuyo. You were bought. Fuiste comprado, Purpose. It's purchased fuiste redimido, by the blood comprado of Christ. por la sangre de And I Cristo. bring all of this up Ahora,
because at least in the United States, En los Estados Unidos we have the abortion movement. tenemos todo este movimiento del aborto And this conflict between two groups, y este conflicto entre dos grupos. one is called pro-life, Y uno se llama Pro Vida, that's the Christian group ese es el grupo cristiano that opposes aborting babies. que se opone a el abortar bebés. The other group is called pro-choice. Y el otro es pro elección o selección. And that group Y says ese grupo dice that the woman has the right que la mujer tiene el derecho to do whatever she wants to de hacer lo que ella quiera with her own body. con su propio cuerpo. And so if she wants to abort the baby, Entonces, si quiere abortar al bebé, that's her business. ese es asunto de ella. Well, we could make an argument, is that really your body, Pues podríamos discutir, ¿es realmente tu cuerpo, the life within your womb? la vida que está en tu vientre? But even if it were, Pero aún si lo fuera, Paul's argument here is for the Christian. el argumento de Pablo es aquí para el cristiano. Your body is not your body. Tu cuerpo no es tu cuerpo, It belongs to Christ. le pertenece a Cristo. This is his body. Este es su cuerpo. The constant slogan El eslogan constante of the pro-choice movement de los que están a favor del aborto is this: es esto: my body, mi cuerpo, my choice. mi decisión. What Paul is saying, Lo que Pablo está diciendo, your body tu cuerpo is Christ's body, es el cuerpo de Cristo and it's his choice y es su decisión what you do lo que in tú your body. haces en tu cuerpo. And the sin of fornication, Y el pecado de fornicación, as he points out in verse 16, como dice en el versículo is 16, to take Christ's body es tomar el cuerpo de Cristo and to join it y unirlo to a harlot. a una ramera. You say, well, wait a minute, I'm not really doing that. Dice, espérame, yo realmente no estoy haciendo eso. And Paul says, oh, yes, you are. Pablo dice, sí, sí lo estás haciendo. Don't you read in Scripture ¿No lees en la escritura that in the sexual act, que en el acto sexual two are becoming one flesh? los dos son una sola carne? Are you going to take the body of Christ ¿Vas a tomar el cuerpo de Cristo and join it to a harlot? y unirlo a una ramera? And we could extend this, can't Y we? podríamos extender esto, ¿verdad? Are you going to take Christ's mouth ¿Vas a tomar la boca de Cristo and curse others with it? y maldecir a otros con ella? Are you going to take Christ's hand ¿Vas a tomar la mano de Cristo and steal with it? y robar con esa mano? You see the argument? ¿Ven el argumento? And Paul is saying, I'm not saying Y Pablo está diciendo, no estoy diciendo it's exactly the same, que sea exactamente igual. but you who have become Christians Pero ustedes que han llegado a ser cristianos have been joined in one spirit han sido unidos en un solo espíritu to Christ. a Cristo. There's a vital living union. Hay una unión vital. We'll say more about that Y vamos a hablar más de in esto the coming session. en las conferencias que vienen. But do you see the problem? Pero ¿ven el problema? This is a great, shall we say, argument. Este es un gran argumento, digamos. It may not carry much weight in the eyes of the lost man. Ahora, quizá ante los ojos de los perdidos no tenga mucho peso, He could care less about such things. porque a él le importa poco tales cosas. But you and I, Pero tú y yo, who are Christians, quienes somos cristianos, who say, yes, diríamos sí. I've been bought and purchased Yo he sido comprado, pagado by my Savior por mi Salvador on the cross. en la cruz And He bought all of me, y me compró todo yo, body, soul, and spirit. cuerpo, alma y espíritu. And He is in the process of saving all of me. Y Él está en el proceso de salvarme a todo mí. Not just the immaterial part of me, No solo la parte inmaterial en mí, but He's going to save my body as well in the resurrection. sino que también salvará mi cuerpo también en la resurrección. I belong wholly to Christ. Yo le pertenezco enteramente a Cristo. I am one with Him. Yo soy uno con Él.
And so that becomes a restraint Entonces esto viene a ser para nosotros una on restricción the actions of the Christians. en nuestras acciones. Am I going to take Christ's body ¿No? Y voy a tomar este cuerpo de Cristo and commit these actions? y cometer esas acciones. Let me tell you this. Déjenme decirles esto. You might have all kinds of arguments and theological arguments Quizá tengas toda clase de argumentos y hasta argumentos teológicos for why it's okay del por qué está bien for you as a Christian el que tú como cristiano to sin. puedas pecar. Maybe you've somehow convinced yourself Quizá de alguna forma te has convencido that it's okay. que está bien, You can live at peace que puedes vivir en paz with your sin. con tu pecado. May I point out to you Déjame señalarte that even this lost world que aún este mundo perdido knows better than that. entiende mejor las cosas. Because when you sin Porque cuando tú pecas in this outward public way, de esta manera pública, abierta, what's the first thing the world says? ¿qué es lo primeritito que dice el mundo? You call yourself a Christian ¿Y te llamas cristiano? and you did that? ¿Hiciste eso? How do they know that? ¿Cómo supieron los del mundo You eso? see, the world instinctively knows Porque el mundo instintivamente sabe that the Christian que el cristiano is supposed to live like Christ. debe vivir como Cristo. It's sort of like here, Es algo así como aquí. this man living in a sinful relationship Este hombre viviendo en esta relación pecaminosa with his stepmother. con su madrastra. Paul says even the Gentiles know better than that. Pablo dice hasta los gentiles saben mejor que eso. So let us not fool ourselves. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos. We're called to be free from sin. Somos llamados a ser libres del pecado. That's our quest. Esa es nuestra búsqueda. We got a long way to go, Tenemos mucho por qué avanzar. and I certainly number myself among the ones who have a long way to go. Y yo ciertamente me considero como uno que me falta muchísimo, But by the grace of God, pero por la gracia de Dios I'm still in the battle. sigo en la batalla, I'm still fighting sigo luchando the lust of the flesh, contra los deseos de la carne, the temptations of the devil. las tentaciones del diablo. There are times that I fall. Hay veces que caigo I'm tripped up. y me tropiezo, I'm ambushed. soy emboscado, But by the grace of God, pero por la gracia de Dios I'm enabled to get up, se me capacita para volverme a levantar get back on track y volver a la pista in the pursuit en la búsqueda of holiness de la santidad and perfection. y la perfección. And by the grace of God, Y por la gracia de One Dios, day, un one day. día, un día, I'm going to be saved yo voy a ser salvo to sin no more. para ya no volver a pecar jamás. And that'll be heaven for me. Y eso para mí será el I cielo. hope for you as Yo espero que para ti también lo sea. Okay, thank you. We covered a lot of ground, Gracias, tuvimos nuevamente que ver mucho aquí making a lot of progress. y estamos haciendo bastante progreso. Thank you for your attention. Gracias por su atención.